Desde que aparecieron los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias, han ido surgiendo crecientemente voces, sobre todo el ámbito político, en particular el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y el senador Lozano, el senador panista, que han cuestionado sin fundamento, en una lógica populista, estos lineamientos, posicionándose, como era predecible, en favor de los medios de radiodifusión corporativos, en una actitud gratuita de condescendencia que no corresponde con su responsabilidad de servidores públicos. Desde luego, toda norma es perfectible, pero lo cierto es que México nunca había tenido, y esa era parte de su déficit democrático, nunca había tenido un marco de referencia consistente, claro, preciso, relativo a los derechos del público respecto de los medios de radio y televisión, de concesión. Y esto es particularmente importante porque en México tenemos un sistema concentrador, corporativo, de tendencia monopólica, y entonces básicamente la vida en comunidad está en gran medida determinada por un puñado de empresas articuladas a los grandes capitales globales y a las familias que históricamente han detentado los medios de comunicación privados. Entonces básicamente el público queda inerme frente a ese poder corporativo, frente a la televisión chatarra, frente a los contenidos pobrísimos, llenos de clichés, y particularmente frente a noticias y en general a información noticiosa de ínfima calidad, no verificada, sensacionalista. Básicamente, los derechos de las audiencias que están contenidos en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se plasman detallados en los lineamientos generales sobre derechos de las audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones el 21 de diciembre pasado. La clave está en el artículo 5 de los lineamientos, que es donde se hace el listado de derechos de las audiencias. Algo que es fundamental es que estos lineamientos, de acuerdo con la ley, establecen que todo contenido o la política editorial debe estar basada en contenidos sustentados en el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la diversidad y pluralidad de género. Entonces esto es fundamental de entender, porque no estamos hablando de normas generales que son fácilmente violables o son reinterpretables. Desde luego, la ley y los lineamientos incorporan una serie de sanciones, como tendría que hacer toda ley aplicable, toda norma aplicable, específicos, el más extremo de los cuales es la suspensión precautoria de transmisiones, no automática, sino a través de un comité y a través, desde luego, de un requerimiento al medio para que rectifique, ¿no?, si acaso está violando los lineamientos en sus contenidos. Entonces, eso es importante, pero me parece que lo más importante es que estos lineamientos, salvo que desde los medios y desde el gobierno y el órgano regulador, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se quiera seguir que prevalezca la lógica de impunidad, en los hechos, pues si hay sanción, si hay consecuencias por políticas editoriales que contravengan estos lineamientos, entonces, bueno, eso automáticamente va a elevar el estándar de calidad de los medios y en consecuencia de la información que recibimos los y las ciudadanas. Como miembros del gremio periodístico, pensemos el potencial que tiene esto para empoderarnos frente a los medios para los que trabajamos.
Y una pista interesante pues es que en la Constitución de la Ciudad de México ya aparentemente se integró la cláusula de conciencia, ¿no? Que es un mecanismo de protección del periodista o la periodista hacia su medio. Entonces pensemos que tenemos que entrar a este debate, no permitir que otros lo monopolicen y enriquecerlo, pero siempre con la lógica de cómo lograr equilibrar los derechos del público, los derechos de los protagonistas de los hechos de interés público y nuestros derechos como hacedores de los medios de comunicación.